Durante 3 domingos, hermanos, hemos estado mirando lo que el Señor demanda, las exigencias de ser un discípulo de Jesús. El primer domingo, hermanos, meditamos en el verso 23, estuvimos viendo solamente ese verso, y meditamos en la negación y la cruz. El llamado a ser un discípulo de Jesús es una vida de negación. Luego, hermanos, hace 8 días estuvimos viendo, meditando en los versos 24 y 25, y llamamos como título aquel sermón, llevando una cruz para vida. Llevando una cruz para vida. Y el día de hoy, hermanos, para terminar ya esta pequeña serie de sermones del verso 23 al 27, vamos a terminar con este sermón de llevando la cruz sin vergüenza. Sin vergüenza. Dicen las Sagradas Escrituras, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Amén. Oremos. Padre, estamos aquí reunidos todos juntos para glorificar tu nombre. Cuán bueno eres al permitirnos, Señor, ser expuestos a tu palabra. Señor, ten misericordia de esta congregación y de nuestros hermanos y amigos que nos visitan. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre. Y usa, Señor, esta palabra para que pueda instruirnos, hablarnos, exhortarnos y animarnos. Para que podamos salir de aquí, Señor, como después de haber comido un gran banquete, Padre. Y que esta palabra no solamente, Señor, llegue a nuestros oídos, sino que pueda echar raíces en nuestros corazones y que podamos ser reformados, Señor, de adentro hacia afuera a través de tu palabra. Señor, la exposición de tu palabra, Señor, es demandante, Señor, pero es una labor muy noble. Yo te ruego, Señor, que me use, Señor, en esta mañana de una forma clara, Señor, para que yo pueda transmitir este sermón. Ayúdame a mí, Señor, que soy un hombre sujeto a limitaciones, Padre, y a pecado. Ayúdame, Señor, a poder exponer este sermón. Y prepara, Padre, el corazón de mis hermanos que están aquí reunidos para que puedan recibir esta palabra y para que todos juntos podamos glorificarte. Amén. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, los últimos 2 domingos hemos estado viendo los costos del discipulado y esta sección también tiene que ver con el costo de seguir a Jesús. La verdad, hermanos, es que han sido enseñanzas muy confrontantes. A veces algunos de los hermanos dicen, bueno, hermano, es muy confrontante. Yo le digo, hermano, fue primeramente confrontante para mí y luego entonces ha sido confrontante para usted. Realmente, hermanos, no es fácil, hermanos, estar frente a la exposición de las Escrituras y frente a las exigencias que demanda de nosotros el discipulado. Básicamente, hermanos, lo que el Señor nos está enseñando es que aquellos que llevan fruto y aquellos que llevan una vida verdaderamente cristiana son únicamente las personas que se niegan a sí mismas. Nadie puede seguir a Jesús sin negarse a sí mismo, o no lo puede seguir verdaderamente, por lo menos. Algunos han pretendido creer en Jesús y algunos dicen, bueno, yo soy cristiano, pero yo no sigo los mandatos de Jesús, verdaderamente eso es muy difícil. Yo más bien creo que viviré mi vida con libertad y al final de mis días haré una oración para ir al cielo. Otros dicen, bueno, realmente yo soy un cristiano, pero soy moderno. Yo soy un cristiano moderno, yo no me hago problemas con nada, yo soy liberal. Ahora con la gente espiritual de la nueva era, seres que afirman decir que son muy espirituales, que son supremamente espirituales, muy parecidos, hermanos, a la secta de los gnósticos que apareció en el primer siglo, diciendo que eran seres supremamente espirituales y que por lo tanto no necesitaban reunirse y no necesitaban de nadie que los dirigiera, porque ellos recibían todo a través de su espiritualidad. Nos encontramos a esta gente todo el tiempo.
Esta gente que te dice, afirma tus chakras. Yo no sé cuántos hermanos aquí tienen TikTok, cantidad de gente enseñando mentiras. Activa tus números, activa tus chakras, seres espirituales, seres de luz. Enseñando y engañando a la gente. Y Satanás ama usar estas formas para enredar a la gente. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que Satanás tiene poder para hacer que funcionen. Y entonces encontramos esos seres de luz que nos dicen, bueno, pero a mí me funciona. Te puede funcionar, pero no es la verdad de Dios. No es la verdad de Dios. Mis hermanos, el mundo está plagado de gente así. Y en el ámbito de nosotros, cristianos, el mundo está plagado de gente que afirmó que un día fueron a una reunión, que hicieron una oración y que por lo tanto son cristianos. No se reúnen en ninguna iglesia, no siguen los mandatos de las escrituras, no se sujetan a ningún grupo de hermanos, no se congregan en ningún lugar, pero son cristianos. ¿Por qué eres cristiano? Un día allí yo me acuerdo que alguien me hizo cerrar los ojos y yo hice aquella oración. Lamentablemente esto no lo encontramos en ninguna parte en las Sagradas Escrituras. Algunos otros escucharon algo sobre Cristo y les conmovió. Hermanos, hay gente que escuchan algo sobre Cristo, no son cristianos. Oigan bien, no son creyentes verdaderos. Ven una película, La Pasión de Cristo, leen un artículo sobre los padecimientos de Cristo y literalmente lloran y derraman lágrimas leyéndolo. Sin embargo, no rinden sus vidas a su señorío. Una persona puede derramarse en lágrimas viendo la pasión de Cristo o leyendo cómo Cristo fue martirizado. Eso no le salvará en lo absoluto. Solamente tener fe en Él, negarse a sí mismo y seguirlo hasta los últimos días de su vida puede hacer que una persona pueda heredar la vida eterna. Eso es lo que nos encontramos en nuestra cristiandad del día de hoy. Por eso, hermanos, enseñanzas como estas, hermanos, son demasiado escasas en muchos lugares, hermanos. ¿Por qué? Porque el Evangelio lo exige todo, todo. El Evangelio no te exige pedacitos. No, es una entrega total. ¿Quieres seguirme? Dijo el Señor. Bueno, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y yo les hablaba, hermanos, hace 15 días, de que cuando el Señor Jesús nombra la cruz, hoy nosotros entendemos que la cruz es el símbolo de la cristiandad. En aquel entonces la cruz no era el símbolo de la cristiandad, sino que era el símbolo de una muerte tortuosa. Cuando el Señor le dice a los discípulos, toma tu cruz y sígueme, básicamente les está diciendo, vamos a morir. Yo moriré y ustedes morirán también conmigo. Y básicamente eso es lo que cada creyente está llamado a hacer, a morir a sí mismo. Hemos muerto, hermanos, al pecado y a los malos deseos de este mundo. No te engañes. Si no has hecho esto, no eres un creyente. No puedes serlo. No lo eres en absoluto, aunque vengas aquí. Y aunque yo te diga que eres un hermano, no lo eres. Aquellos que son llamados los verdaderos hijos de Dios son aquellos que ya no viven para ellos mismos, sino que viven únicamente para Él. Aquellos que dicen, antes yo vivía perdido en mis pecados y en el error, pero Cristo me ha rescatado y ahora vivo para Él. Y esa es la diferencia abismal entre nosotros, los creyentes, y los no creyentes. ¿Cómo sé que una persona no ha creído verdaderamente en el Señor? Número 1, no se ha negado a sí mismo. No se ha negado a sí mismo. Nos damos cuenta de que una persona no ha creído en Cristo porque no se niega a sí misma. Y porque vive con mucho afán detrás de las cosas de este mundo.
Mucho afán por las cosas de este mundo, mucho afán por conseguir cosas en este mundo. Y la gente que tiene afán por conseguir y poseer y disfrutar cosas en este mundo, no puede tener su vista en las cosas de arriba. Un puritano dijo, bastan 15 minutos de conversación con una persona para saber en dónde están sus tesoros. Si en el cielo o en la tierra. 15 minutos de conversación. Yo les decía hace 8 días en el sermón, hermanos, es gratificante poder uno sentarse a hablar con jóvenes o con personas de afuera, inmediatamente darse cuenta de los pensamientos abismales y la diferencia abismal en la que nos encontramos hoy, por la misericordia de Dios. No se da cuenta que no hay nada, hermanos, aquí. No hay nada en aquellas almas con las que estamos hablando. Y en medio de esas conversaciones ruego al Señor que me permita poder compartir el Evangelio. Están perdidos, perdidos. Y si no están perdidos, de cierta manera desenfrenados en pecados, están perdidos doctrinalmente. Les han vendido un evangelio que no salva a nadie. Yo estuve hablando con unos chicos, tuve la posibilidad de ir a trabajar a una casa la semana pasada y hay 2 jóvenes allí y estuve involucrado con ellos hablando. Y cuando le digo, bueno, no, sí, pues yo he creído y la prosperidad y esto y Dios me va a bendecir. Yo le dije, sí, ok, pero ¿sí te das cuenta que Cristo mismo dijo que su reino no era de este mundo? Y entonces quedó, ¿cómo así? No, el reino del Señor no es de este mundo y un evangelio que te prometa cosas en este mundo no es el evangelio de Jesús. Hermanos, ¿ustedes saben cuál es la diferencia de los billetes falsos a los originales? Sí, pero es difícil detectarlos. Los hacen muy parecidos, ¿sí se han dado cuenta? Bueno, el evangelio de la prosperidad y el falso evangelio es muy parecido. Tienes que discernir. Tienes que comprarte la maquinita para que sepas detectar el billete. No, mentira. Tienes que estudiar las escrituras y comparar lo que enseñan con las sagradas escrituras. Esa es tu máquina para que sepas cuál es el verdadero evangelio y cuál es el que no es en ninguna manera el evangelio, aunque suenan muy parecido y aunque hablan de Jesucristo. Sé que no eres un creyente y que no caminas en la verdad y de que no eres salvo sencillamente porque las cosas de este mundo que son pasajeras no te dejan poner la mirada en las cosas eternas. Tú que vives bajo esa condición quizás, tú que estás aquí y vives tras esos afanes de poder acumular y te haces cuenta si quieres extra trabajar y estás pensando ya me estoy haciendo viejo y debo redoblar. Y dices que eres cristiano, estás equivocado. La manera en cómo identificamos a la gente que no es creyente es por los afanes, están demasiado afanosos. Hay gente, hermanos, muy bien intencionados que le dicen a uno, qué chévere usted que va a la iglesia, ore por mí, pídale a Diosito por mí, hágale por mí, por favor, porque yo no tengo tiempo. Tengo un familiar de mi esposa que nos invita y hace unas cenas siempre muy generoso, es muy generoso, él es sueco y es muy generoso y nos invita a sentarnos en la mesa y yo le digo, wow, siento una vergüenza enorme porque cuando vas a la casa no te ofrezco todo esto. Me dice, te ofrezco todo esto porque tú tienes que orar por mí. Qué tristeza, hermanos, conocer personas que creen que la responsabilidad de sus almas está a cargo de otras personas, de lo que ellas puedan hacer por ellas. No. Nos damos cuenta, hermanos, de que las personas están apartadas del evangelio y que lo niegan por completo y que no se niegan a ellos mismos es porque están demasiado afanosos, hermanos, por vivir con las cosas de este mundo. Y yo te digo algo hoy, hermano, amigo, que estás aquí en esta mañana. El mundo es efímero, el mundo es humo.
No, este mundo no es todo lo que hay. Miren, hermanos, no sé quiénes vieron un video, bueno, el contexto colombiano, yo les conté el viernes que hubo un chico que le entró una bacteria, se le comió los huesos, le hicieron muchos tratamientos y lamentablemente el chico pidió la eutanasia y murió, ¿no? El día viernes. Y yo les decía, ve, qué bueno, el hombre decía, bueno, he desperdiciado mi vida, hoy siento que debía haber hecho más cosas. Y entonces él ruega a Dios y dice, bueno, espero poder que el Señor me perdone e ir al cielo. Y yo deseo lo mismo para él. El problema de la enseñanza que deja este hombre es completamente contraria a la Escritura. Porque la gente está queriendo decir, tenemos que vivir al máximo. Mira lo que le pasó a él. Tenemos que entregarnos a disfrutar por completo en este mundo. No sabemos si con 36 años, como los que él tenía, me vaya a dar una bacteria y me vaya a morir. Debo disfrutar. Y todo el sentido contrario de lo que la verdadera enseñanza debería, de la verdadera reflexión de la muerte de este hombre debería entregarnos es, ven ya, cree ya, mañana puedes estar en la misma condición que él. ¿Entienden, hermanos? ¿Cómo se distorsionan los mensajes de fácil? Se distorsionan completamente, fácil. Pero lamentablemente, hermanos, todos vamos a morir, todos en esta sala van a morir. Todos nosotros vamos a morir. Daniel probablemente el próximo semana no puede venir, porque también mi vida puede estar terminándose y yo no estar sabiendo la realidad. Yo puedo estar ignorando esta verdad. Por eso el evangelio es urgente hoy, incluso en los niños de 13, incluso en las jovencitas de 18. Es urgente esto, porque está establecido para que todos los hombres mueran una sola vez y después tengan un juicio. Por eso te digo que esta vida es temporal. Esta vida solamente es un pedazo de lo que realmente vamos a durar eternamente. Hermanos, los primeros cristianos decían, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Los cristianos de ahora dicen, no, Cristo está crucificado y Cristo me da a permitir vivir mi vida como yo quiera. No, hermano, si quieres ser un verdadero creyente, debes decir las mismas palabras que Pablo le dijo a los Gálatas, donde le decía, ya no vivo yo, refiriéndose a la antigua vida que él tenía. ¿Se acuerdan que él les dijo, yo soy judío de judíos? Yo era esto, yo era lo otro, yo era respetado, la gente me respetaba. Spurgeon afirma de que Pablo incluso pudo haber estado casado, de lo contrario él no podía pertenecer a este conjunto de donde se tomaban decisiones en la secta de los fariseos. Y Pablo al parecer perdió todo, hermanos. Y él dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora, miren lo que nosotros debemos vivir, hermanos. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y mira lo que dice Pablo. Y lo que ahora vivo, es decir, esta vida presente, no hemos muerto todavía. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, hay un problema con nosotros los cristianos y es de que nosotros somos personas que en las iglesias hacemos cosas, que en las iglesias creemos en el Señor, que en las iglesias cantamos, leemos la Biblia, pero salimos afuera y todo se olvida y todas las cosas se hacen diferentes. No. Debemos vivir nuestras vidas a la luz de esta verdad, hermanos. A la luz de esta verdad. En que ahora lo que vivimos en esta carne lo vivimos para Él, creyendo en Él, para Él, porque Él se entregó por nosotros. Y lo paradójico de todo, hermanos, y la gran enseñanza es que en el reino de los cielos debemos de vivir vida, para poder heredar el reino de los cielos, debemos vivir vidas negadas en este mundo. ¿Quieres cosechar el reino de los cielos? Bueno, entonces debes renunciar a las cosas que te ofrece este mundo. Debes renunciar a aquellas cosas que no le agradan al Señor, para que entonces puedas alcanzar la vida eterna. Tu vida, tu mente y tus fuerzas no se pueden invertir únicamente en este mundo. Debes mirar arriba, allí donde está Cristo. Debes trabajar para ello, debes invertir en la eternidad. Hoy,
Me alegro de que estés aquí. Estás invirtiendo bien tu tiempo. Estás haciéndolo bien. No estás perdiendo tu tiempo, como dicen algunos. Estás invirtiéndolo en la eternidad. Mira lo que dice el verso 24 que estuvimos meditando hace 8 días. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, éste la salvará. Ahora el verso 25 nos enseña algo muy claro, y es de que ningún hombre puede ganar todo el mundo. ¿Hay un hombre que pueda ganar todo el mundo? Es imposible, no puede, ¿verdad? Bueno, ahí la enseñanza es de que ¿qué le aprovecha al hombre? Y pone esta exageración de esta manera: si ganase todo el mundo. Nadie puede ganar, poseer todo este mundo. Y si aún lo llegara a ganar, y si llegase a haber un hombre que pudiera ganar todo este mundo, ¿de qué le serviría? Si se va a destruir, si se va a perder. Hermanos, ese es el evangelio. No hay otro. No es que haya otro evangelio. Es que la gente perversa y mala lo ha distorsionado. Este es el evangelio. Es claro, es sencillo. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Y sígueme. No hay otra fórmula. No hay un atajo. No hay un camino más rápido. Es únicamente este el camino. Mira lo que Pablo le dice, hermano, a los colosenses respecto a lo que es vivir en este mundo. Ya habían creído en Cristo, ya habían creído en el Señor, y Pablo tiene que reforzar una vez más, de la misma manera que yo lo voy a hacer hoy aquí, es: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Ven, hermanos, cómo esto es una negación constante? Es constante, hermanos. Hace 15 días, hace 3 semanas atrás les decía: hermano, si usted ha buscado una religión para sentirse cómodo, no le recomiendo el cristianismo. Esto no es cómodo, hermanos. La religión verdadera no es cómoda. Es una muerte completa a nosotros mismos para vivir para la gloria de Él. Mi hermano, hermana, sé que has nacido de nuevo porque estás luchando contra estas cosas que te acabo de leer, contra la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, la fornicación, los malos deseos. Sé que eres mi hermano y mi hermana porque tienes una lucha con esto. De lo contrario, demostraría que no lo eres. Sé que eres un creyente porque no negocias el bienestar de tu alma eterna por las cosas pasajeras de este mundo. Sé que no negocias con Dios. Sé que no negocias las cosas de Dios. Y eso hace una diferencia abismal entre los que no son y los que son hijos de Dios. Sé que eres un creyente, hermano, hermana, porque buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esa suprema justicia de Dios te lleva a vivir en paz, porque confías en su Hijo Jesucristo. No hay atajos en el camino del Señor. Hay personas que nunca podrán ser miembros de una iglesia, hermanos. Nunca podrán hacerlo. Nunca podrán ser miembros de una iglesia. Sencillamente porque nunca se han negado a sí mismos. Porque viven más para este mundo que para el reino venidero. Nunca podrán ser miembros de una iglesia. Nunca podrán verdaderamente sentarse con otros hermanos y rendirse en cuentas así, cara a cara, y contarse y sostenerse en la verdad y reprenderse con amor. Porque hay demasiado orgullo
y se aman tanto, son amantes de sí mismos, son ególatras que se aman a sí mismos tanto y por lo tanto no pueden amar a Dios ni a su prójimo. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese. Y la palabra que sigue ahí, Lucas añade esta palabra, que los otros evangelios no lo hacen. Cada día. Cada día. No solamente te tuviste que negar aquel día que hiciste la oración del pecador o la oración de fe. No. Tienes que negarte a ti mismo cada día. Cada día. Cada día. ¿De qué le vale al hombre, hermanos, ganar todo? Todo el mundo, si se pierde su alma. Hemos conocido testimonios aquí de hermanos que están con nosotros aquí. Cuando aterrizaron en el avión le dieron un pico al suelo. Suecia, te comeré por completo, haré esto, haré aquello. Vinieron aquí y los planes del Señor fueron diferentes y el Señor los estrujó. Y entonces entendieron que su llamado no era a tener en este mundo, sino a servir a Dios. Amén. Y hoy están aquí sirviendo al Señor con mucho amor. Hermanos, ese es el amor del Señor. Nos ha amado porque no nos deja sueltos a nuestro propio desenfreno, ni a aquellos malos deseos que nos destruirían. Somos escogidos, como lo decía esta mañana mi hermano Roberto en la enseñanza. ¿Por qué sé que eres escogido? Porque el Señor no te deja vivir como la gente del mundo. El Señor te reprende constantemente. Sí. Y eso te debe hacer llorar, porque el Señor te ama mucho. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa del Señor la hallará. Y viene una parte muy fuerte, hermanos, que es el tema central de esto, y es verso 26 y 27, y están conectados todos estos versos entre sí. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Hermanos, estamos 2000 años por delante de cuando se escribieron estas palabras. Han pasado 2000 años, hermanos, y la cristiandad sigue en pie. Entendemos con claridad, hermanos, cómo el Señor, hermanos, estuvo allí y cómo muchos de ellos, por querer preservar sus vidas, lo dejaron solo cuando fue apresado. En la crucifixión del Señor, hermanos, recuerden que incluso aquel discípulo que decía, Señor, tal cosa no te acontezca, yo iré contigo hasta la muerte. Y el Señor lo reprende y le dice, cállate, porque tú, antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Hermanos, los discípulos quisieron salvar sus propias vidas, dejando a Jesús solo. ¿Sí se dan cuenta por qué el Señor está diciendo esto? Todo el que quiera ganar su vida la perderá. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Por qué? Porque básicamente seguir a Jesús, hermanos, es morir. Es morir completamente. Y para los discípulos, en medio de la persecución que estaba surgiendo, era gravísimo, mucho más grave. La muerte de Jesús era una muerte horrenda y escandalosa, el instrumento de tortura más humillante que existía en aquellos días. Ese instrumento iba a ser utilizado para matar y avergonzar al Salvador del mundo. No solamente era el deseo de matarlo, hermanos, entiendan esto, hubo un deseo de burlarse de él. ¿Notaron el texto que estuvimos leyendo de Lucas? Donde decía, y se burlaban de él, pretendía salvar a todo el mundo y no puede salvarse ni a sí mismo. Eso es lo que estaban haciendo con el Salvador del mundo, burlarse de él. Y Mateo 26 nos narra lo que el Señor les dice antes de ser apresado, y él les dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Todos se horrorizarán de lo que va a pasar. Y todos vemos por las escrituras que todos se dispersaron. Se dispersaron. Quisieron salvar su vida. Quisieron salvar su vida. Habían muchos motivos por los cuales muchos podrían avergonzarse de él, incluso sus mismos discípulos.
Él iba a ser muerto en una cruz. Hermanos, es un escándalo el hecho de ser crucificado. Es escandaloso. Los peores malhechores son condenados a la muerte de la cruz. Es vergonzoso para aquellos hombres decir, yo era el seguidor de él, de aquel que está siendo crucificado. Era vergonzoso para ellos. Por eso el Señor le dice, el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él. El mismo Pedro, con todo y ser Pedro, quiso preservar su vida y lo negó 3 veces. Pero así como Pedro se avergonzó de él para preservar su vida, hoy muchos hombres y mujeres diariamente lo niegan con el fin de preservar la suya. Y aunque pareciera, hermano, pero no estamos viviendo en una época de persecución como aquella. Bueno, te diré que muchos hombres están negando hoy a Cristo. Están negándolo a Él. ¿De qué forma? Bueno, muchos tal vez de los que están aquí quieren mantener su fe en el anonimato. Quieren que nadie se entere de que vienen a una iglesia. No quieren que nadie sepa acerca de su fe. Muchos tienen miedo de decir que son cristianos en sus trabajos. Muchos tienen miedo de decir que son cristianos en sus escuelas. Muchos tienen miedo. Hay personas que uno a veces se encuentra en la calle, hola hermano, oye, ¿por qué le dices hermano? O ese trabajó conmigo, era el diablo. Ah, no, pero él iba a la iglesia donde yo iba. No, pero ese hombre no. Él iba a la iglesia, sí. Nunca nos dijo nada. Se avergüenzan de Jesús. Yo tengo 2 cosas que pensar respecto a este tipo de personas. Número 1, que creo que es un motivo importante, y es de que muchos no quieren que se sepa que son cristianos, es porque su testimonio de vida, su forma de caminar es tan torcida que les avergüenza el hecho de que alguien pueda enterarse de que son seguidores de Cristo, entre comillas, cuando en realidad sabemos que no lo son verdaderamente. Porque viven desordenadamente, tan desordenadamente, que confirman con sus propios hechos que no lo son. Y por miedo a los señalamientos de los demás que les dicen, oye, ¿y tú no que vas a la iglesia? Entonces prefieren guardar silencio y ser cristianos de la secreta. Ser cristianos en la iglesia, pero frente a todo el mundo, no ser nada. No ser nada. Tienen tan mal testimonio que les da vergüenza que alguien se entere que están viniendo a congregarse en algún lugar. Y a toda la gente del lugar donde congrega los tienen engañados por completo. Todos hemos conocido situaciones y hemos conocido personas así. Hombres y mujeres impíos que caminan en contra de los mandatos del Señor, sin embargo, engañados a sí mismos, asumen guardar la religión verdadera en sus corazones. Número 2, el segundo pensamiento que tengo respecto a estas personas es que creo que muchos de los que niegan a Cristo lo niegan porque verdaderamente no son salvos. Es decir, mi amigo, tú que entiendes tu pecado, cuando tú te das cuenta de tu destino final sin Él, cuando sabes que dentro de ti solo brota el mal y que el único que puede transformar tu corazón es Él, entonces vives agradecido con Él. Y la gratitud de ser un verdadero convertido, de ser un verdadero salvo por Él, te lleva a pregonar esa verdad con todo el mundo. Una de las razones por las cuales la gente no evangeliza es porque no han creído. Y no puedes enseñarle algo a alguien, algo que tú primeramente no hayas aprendido y hayas creído. Yo no puedo decirte, cree en Jesús cuando verdaderamente yo estoy dudando de Él. Yo no puedo decirte, ven aquí y prueba la salvación cuando realmente tal vez yo no soy salvo. Generalmente la gente que no evangeliza y que no está interesado en hacerlo es porque es gente que nunca ha creído nada. Hermanos, tengamos cuidado de ser algún tipo de estas 2 personas. Muchos no están interesados en compartir su fe con otros. Si tú no estás interesado en compartir tu fe con otro, debo preguntarte a ti mismo en esta mañana, ¿has creído verdaderamente? ¿Has creído verdaderamente? ¿Eres verdaderamente un creyente? Debemos preguntarnos a nosotros mismos si verdaderamente somos salvos o si nos da vergüenza y nos avergonzamos de Cristo.
Wow, eso es grave. Eso es muy grave. Y no la sacarán barata los que lo hagan. A una persona que se le ha hecho semejante bien, que se le han perdonado sus pecados, que se le ha revestido de justicia, es imposible que se quede callada y que siga caminando como si nada hubiera pasado. Esa persona, hermanos, empieza a desplegar esa verdad por todas partes. En sus redes sociales, en sus conversaciones, en su trabajo, en todas partes. ¿Recuerdan a un hombre que por muchos años fue atormentado por un demonio? Que nosotros estuvimos viendo ese sermón. Hubo un hombre ahí, en el capítulo 8 de Lucas, que fue endemoniado y atormentado por una legión de demonios. ¿Recuerdan qué ocurrió después de este hombre cuando fue liberado, cuando se sentó a los pies del Señor? Quería seguir a Jesús con todas sus fuerzas. El Señor le hizo tanto bien, lo liberó de tanta maldad, le perdonó sus pecados, lo revistió de justicia, le prometió la vida eterna, que este hombre entendió esto, he de vivir para Él para siempre. Pero Cristo, ¿qué dijo? Detente, no me puedes seguir a donde yo voy, pero ve y cuéntale a todos lo que Dios ha hecho contigo. El texto nos muestra, Lucas nos muestra que ese hombre salió corriendo y anunció lo que Dios había hecho con él a todo el pueblo. No tienes interés de compartir el evangelio, es porque tú no eres salvo. Tenemos múltiples de testimonios en las escrituras de estos hombres. Mis hermanos, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre. He escuchado de jóvenes que por el querer encajar en un grupo de amigos niegan su fe. He escuchado de hombres que por no ser burlados, o en Chile por no ser llamados canutos, entonces empiezan a negar su fe. He visto gente que por el hecho de querer compartir con familiares, están negando la fe. He visto gente que no quiere ofender a otros. No, vas a una invitación donde tu familia, nadie es creyente, tú eres el único creyente, te come los alimentos sin orar para respetar a los que están en la mesa. No puedes hacerlo. No puedes negar, no puedes avergonzarte de Jesús así. No puedes hacerlo así. No puedes, no debes. Es importante que no lo hagas. Debes ponerte en pie y tus convicciones, defenderlas. Defender tu fe, defender a aquel que se entregó por ti, que murió, que sangró en esa cruz por ti. Debes hacerlo así. Aquellos jóvenes que con miedo tratan de esconder su fe, cuando vemos el Islam avanzando con tanta fuerza en este país, gente que le preparan comida especial, gente que tiene cuartos especiales para orar, y tú, cristiano, ¿te avergüenzas de tu fe? ¿Te avergüenzas de Jesús? No. Un verdadero creyente no se avergüenza de Jesús. Se mantiene firme, aunque eso le cueste burlas y tropiezos. He visto muchos hombres y mujeres que niegan a Jesús, se avergüenzan de Él y lo abandonan porque sus parejas les prohíben que sigan a Jesús. He visto gente aquí en esta iglesia, y aunque parezca mentira, he visto en este local gente que dejó de congregarse por el simple hecho de que a sus hijos no les gustaba Jesús. Jesús es mucho más valioso que cualquier esposo y que cualquier esposa. Yo sé que tú amas a tus hijos. No te puedes doblegar. Jesús es mucho más grande que cualquier hijo. Lo siento por ti,
Y sé que esto no agrada mucho. Sé que estas enseñanzas no agradan mucho, pero Jesús es lo más valioso de todo el universo. Jesús es lo más valioso que puedes hacer en este mundo, que puedes poseer en este mundo. Así que no lo niegues, no te avergüences de Él. ¿Cómo puedes avergonzarte del Señor? ¿Cómo puedes negarlo? ¿Cómo puedes negarlo tantas veces en tu trabajo? ¿Cómo puedes negarlo tantas veces en tu escuela? ¿Cómo puedes negarlo tantas veces estando aquí? ¿Y cómo puedes negarlo tantas veces estando en tu casa a solas? Jesús se ha revelado toda su gloria en su amor sacrificial. ¿Cómo puedes negarlo? Jesús ha revelado todo su poder y su gloria resucitada. ¿Cómo puedes negarlo? Jesús ascendió al cielo y fue honrado por Dios. ¿Cómo puedes negarlo? Jesús está amándonos, llorando por nosotros al Padre, intercediendo por cada uno de nosotros desde el cielo. ¿Cómo puedes negarlo? Mi hermano, mi hermana, lleva tu cruz sin vergüenza. No te avergüences de Jesús. No te avergüences de Él. Confía en Él. Cree en Él. Aférrate a Él. Que la gente sepa a quién perteneces. No te avergüences de Él en público, pero tampoco te avergüences de Él en privado. Hay unas palabras aterradoras en las Escrituras que el Señor dice a unos que iban a las iglesias y que ministraban en las iglesias, y Él les dice: yo nunca los conocí. Este texto puede tener múltiples aplicaciones para nosotros el día de hoy. Pero lo que el Señor le reclama a esas personas es que aunque ellos afirmaban conocerlo a Él, Él no los conocía a ellos. Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque no pasaban tiempo con Jesús. Porque incluso en la intimidad de sus casas se avergonzaban a Él. Se avergonzaban de Él. Por lo tanto no oraban y no leían las Escrituras. ¿Cuántas excusas podemos más tener? ¿Cuántas excusas tenemos más para no hacerlo? Esta semana he estado yendo a Fruengen. 1 hora de ida o 1 hora de vuelta. Me causó mucha curiosidad. Casi nunca he montado en comunal, pero me causó mucha curiosidad el tiempo, hermanos. Hay mucho tiempo en el tren. Debes orar en el tren, debes leer las Escrituras en el tren. No tienes tiempo. Sí tienes tiempo. Viajas 2 horas diarias en tren, viajas 40 minutos diarios en tren. Tienes tiempo. Son 40 minutos en los que debes de estar orando y leyendo y orando por esas personas que están yendo contigo. Sí tienes tiempo. No solamente te avergüenzas de Jesús en público, te avergüenzas de Él porque no crees verdaderamente en Él y porque no lees su palabra ni oras a Él. Él está ansioso y deseoso a escucharnos y Él está deseoso a enseñarnos. El problema es que nosotros no estamos igual de deseosos a Él. Y esto es grave, hermanos. ¿Por qué hay tantos desanimados entre nosotros? ¿Por qué hay tanta gente sin fruto en medio de nosotros? Bueno, te diré que es porque no pasan tiempo con Dios, porque se niegan a pasar tiempo con Él. Porque al final de cuentas se avergüenzan de Él. Apartaos de mí, nada podéis hacer, dice la Escritura. ¿Quieres hacer cosas para Dios? Tienes que pasar tiempo con Él. ¿Quieres llevar fruto para Dios? Tienes que pasar tiempo con Él. El motivo de que tanta gente se ablandengue en la fe y tanta gente, a pesar de conocer de Cristo 10, 15, 20 años, no pueden llevar buen fruto, es porque no le conocen en realidad y porque no pasan tiempo con Él. Apartado de mí, dice, nada podéis hacer. Debes tomarte en serio esto. Debes orar, debes leer, debes meditar. Tus pensamientos deben de estar constantemente en la gloria de Dios. ¿Sabe cómo sé que eres un creyente? Estás pensando en Dios. Piensas en Dios, en su gloria. Piensas en las cosas que necesitaríamos reformar nosotros. Las cosas que deberías reformar tú. Piensas en esas cosas. Piensas en las cosas que deberías reformar en tu familia para la gloria de Dios. Constantemente estamos siendo abrumados por esos pensamientos. Eso demuestra que realmente amamos a Dios y que no nos avergonzamos de Él. Pasa tiempo con Dios. Apartados de mí, nada podéis hacer.
Y el verso 27, para terminar, hermanos, enseña una gran verdad. Y el Señor les dice a ellos, pero os digo en verdad que algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Todos los apóstoles, excepto Judas, el traidor, vieron el reino de Dios. 3 de ellos, como lo vamos a ver entre 8 días, presenciaron un evento fabuloso, un milagro enorme. Presenciaron la transfiguración, presenciaron aquel evento. Y luego de eso, hermanos, más adelante, los demás apóstoles presenciaron el Pentecostés. Cuando el reino de Dios, el poder del cielo descendió sobre ellos. Ellos presenciaron el reino de Dios antes de la muerte, como el Señor lo anuncia en el verso 27. Por lo tanto, el Señor les está diciendo, por eso que les digo, no deben de avergonzarse de mí, porque yo les permitiré ver mi reino. Yo les permitiré ver mi reino. Sencillamente porque Él es Dios. Y Él, al Él resucitar, hermanos, y al él permitir que ellos pudieran ser partícipes del poder de su reino, no solamente se les dio la potestad de ser testigos del reino de Dios, sino que fueron usados como el fundamento para ese reino de Dios aquí en la tierra. Tú, amigo, hermano, que estás aquí en esta mañana, ya nosotros conocemos toda la historia. ¿Por qué razón te rehusas a creer y a vivir para Él? Sabiendo que incluso Él resucitó de los muertos. El que creemos, el Cristo en el que creemos, hermanos, resucitó de los muertos. No está en ninguna parte su cuerpo. Él resucitó. Y ese es un motivo suficiente para poder llevar todos los días nuestra cruz sin vergüenza. Pelea la buena batalla de la fe. Lucha con todas tus fuerzas, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Lleva tu cruz sin vergüenza, hermano. No te avergüences. Habla de lo que el Señor ha hecho. Habla de su grandeza. Habla de su verdad. No te avergüences. No te doblegues. Y tú, amigo, que estás aquí en esta mañana y que probablemente no crees en Cristo todavía, ven a Cristo hoy. No sea que mañana sea tarde. Cree en Él, arrepiéntete de tus pecados, niégate a ti mismo, deja este mundo que es humo y piensa en las cosas eternas. Recibe vida hoy. Oremos.